Cuando era un niño, Bartolomé Mitre fue a cumplir un encargo que le habían hecho sus padres, los cuales trabajaban para Prudencio Rosas. A raíz de ese encargo, hecho en las tareas rurales que desempeñaban su familia, Mitre quedó atrapado por una crecida de uno de los ríos provinciales, de una manera tal que parecía que no tenía escapatoria. Sin embargo, apareció un gaucho rubio montado a caballo que lo rescató, lo logró hacer cumplir con su tarea sin mayores inconvenientes, y cuando le preguntó para quién trabajaba y Mitre le explicó, le dijo: dígale a sus padres que no se envía a un niño a hacer tareas de hombre. El que lo rescató y le salvó por lo tanto la vida fue nada más y nada menos que Juan Manuel de Rosas. Paradojas del destino, Mitre fue uno de los más encarnizados opositores a don Juan Manuel, el hombre que le había salvado la vida. Su carrera política estuvo ligada a la de los unitarios de nuestro país, exiliado en Uruguay hasta incorporarse al ejército grande que formó Urquiza para combatir contra la Confederación Argentina con el apoyo del Imperio de Brasil. Fue así que don Bartolomé comandó la artillería en la batalla de Caseros y una vez logrado el triunfo, se produce la división entre los unitarios que querían otra forma de vida para el país, otro estilo de gobierno, y Urquiza, que si bien había derrocado a Rosas, había decidido también constituir al país bajo la forma federal después del Acuerdo de San Nicolás y de la llamada a la Asamblea Constituyente que nos dio la Constitución de 1853. Mitre se quedó en Buenos Aires, llegó a ser el comandante de las fuerzas de esa provincia, que estaba segregada del Estado Nacional en aquellos momentos, y como tal fue quien enfrentó a don Justo José y al Ejército Nacional, al Ejército de la Confederación Argentina, en la batalla de Cepeda. Cuando marchó hacia esa batalla, Mitre dijo: donde fue la cuna del caudillismo, en alusión a aquella batalla donde Pancho Ramírez y Estanislao López en 1820 habían derrotado al Directorio porteño, será su tumba. Fue una de las tantas promesas que nunca cumplió don Bartolo, porque cuando llegó a la batalla, las tropas de don Justo José de Urquiza, mucho más disciplinadas y con mayores conocimientos del arte militar y con mayor convencimiento también, derrotaron a las fuerzas porteñas. Mitre volvió entonces a Buenos Aires y dijo otras de sus célebres mentiras. Era un experto en falsificar las cosas. Le dijo al pueblo porteño: os devuelvo intactas las legiones que me confiasteis. Era falso porque había sido derrotado y porque a partir de esa derrota Buenos Aires tuvo que transar con la Confederación, se produjo el Pacto de San José de Flores y a raíz de ese pacto la provincia rebelde se reintegró a la Confederación, se produjo la primera modificación de la Constitución de 1860 y a partir de allí quedó constituida la Nación Argentina con todas sus provincias. Pero Mitre no se dio por satisfecho con ello. Terminó siendo gobernador de la provincia a partir de 1860 y como gobernador, pese a que Derqui, el presidente que sucedió a don Justo José de Urquiza, el segundo presidente constitucional, le había prometido colaboración e incluso había nombrado a 2 ministros de Buenos Aires en puestos de su gabinete nacional, esto no impidió que don Bartolo siguiera con las suyas y tramara el derrocamiento del gobierno. Finalmente, el 13 de abril de 1861, con el rechazo de los legisladores de la provincia de Buenos Aires a su incorporación al Parlamento Nacional, no habían sido electos de acuerdo con lo que marcaba la ley, dio comienzo el golpe de Estado contra Santiago Derqui, el primer golpe de Estado de nuestra época constitucional, un golpe de Estado que no fue, entre paréntesis, reconocido nunca por la historia oficial, tal vez porque, como veremos después, la historia oficial fue escrita en primer lugar nada menos que por Bartolomé Mitre. Lo cierto es que a partir de ese enfrentamiento, ya no solamente
en términos políticos, sino en los términos concretos, entre la provincia rebelde nuevamente de Buenos Aires y el resto del país, y el resto de la Confederación, se llegó a la batalla de Pavón en septiembre de 1861, donde Mitre, comandando una fuerza en la que incluso había incorporado mercenarios traídos desde Europa, que los había reclutado Hilario Ascasubi, un personaje conocido por sus poesías. Sin embargo, con todo su ejército, Mitre en el campo de batalla parecía derrotado. Incluso se retira del campo de batalla creyendo que había perdido, y solo días después, al tener el conocimiento concreto de que Urquiza se había retirado de la batalla de Pavón, a esta batalla nos estamos refiriendo, recién ahí tomó conciencia de su triunfo. A partir de allí su camino a la presidencia de la nación, ya no de facto, sino, digamos, por las formalidades constitucionales de aquellos momentos, estuvo allanado, y Mitre desde la presidencia comenzó a construir el Estado-Nación moderno en la Argentina, un Estado-Nación sometido a los intereses de la potencia hegemónica de aquel momento, la Gran Bretaña, y que para lograrlo Mitre lo que desató, junto con quien fuera su mejor aliado y socio en aquella instancia, Domingo Faustino Sarmiento, desató la guerra de policía contra las montoneras del interior que no abandonaban su pasado federal ni los reclamos por las autonomías provinciales, ni que veían avasallados sus derechos por las fuerzas nacionales. En ese periodo se producen la captura y asesinato de Ángel Vicente Peñalosa, por ejemplo, y todo lo que fue la gesta de Felipe Varela hasta su exilio y su muerte en el exterior. Mitre no solo condujo a la nación a la formación de ese Estado, es un Estado-nación inserto en lo que era la División Internacional del Trabajo, promovida por la Gran Bretaña, esto es, un país que se dedicaba a producir productos agrícolas y ganaderos, ¿no? Y recibía a su cambio lo manufacturado, es decir, tenía una misión que obedecía no a los intereses nacionales, sino a los intereses de Gran Bretaña, ¿no? Mitre fue fiel defensor de esos intereses. Tanto es así que en 1865 decidió, en alianza con el Brasil y con parte del Uruguay, enfrentar al heroico Paraguay de Francisco Solano López, que para aquellos momentos era la nación más avanzada de América del Sur, pero no respondía a los intereses de Gran Bretaña, y Mitre decidió, pagando sus deudas con el Imperio Británico y también con los brasileños, decidió lanzarse a lo que se llamó la Guerra de la Triple Alianza, y que nosotros preferimos denominar la Guerra de la Triple Infamia, ¿no? Que termina con el exterminio de casi toda la población masculina en edad de combatir del Paraguay, incluso los niños. El Día del Niño en Paraguay no recuerda a las infancias con motivos alegres o cosas por el estilo, sino a aquellos niños que, incorporados al ejército, fueron masacrados por las tropas del ejército. No sin la resistencia del interior, que se alzó contra esa política y que fue derrotado una y otra vez. Mitre fue un personaje que no abandonó, después de terminada su presidencia, sus aspiraciones de volver a conducir los destinos del país. En 1874 pretendió nuevamente acceder, aunque pocos días antes de que se cumpliera lo que sería el segundo intento de producir un golpe por parte de Mitre, le preguntaron si estaba tramando algún tipo de revolución contra el gobierno, sobre todo contra el gobierno que había elegido a Nicolás Avellaneda como sucesor de Domingo Faustino Sarmiento, y él dijo: no, es preferible el peor de los gobiernos que la mejor de las revoluciones. Una nueva falsedad de don Bartolo, que se lanzó inmediatamente a la revolución y terminó siendo derrotado, pese a su superioridad numérica, la superioridad de sus tropas respecto a las de la nación, en la batalla de La Verde, ¿no? Mitre es ese personaje contradictorio que reaparece en 1890, formando parte de lo que se llamó la Unión Nacional, la Unión Cívica, como un manifiesto contra la corrupción existente en esos momentos
contra lo que era el unicato de Julio Argentino Roca y de Juárez Celman, en alianza con los sectores que venían de la resistencia nacional, entonces nucleados en la figura o siguiendo a la figura sobre todo de Leandro N. Alem y de Hipólito Yrigoyen, que venía en ascenso. Pero Mitre traicionó en la Revolución del Parque de julio de 1890 esa alianza también y terminó acordando con Roca y Pellegrini la continuidad del régimen, el régimen falaz y descreído, como lo denominaba don Hipólito Yrigoyen. O sea, una trayectoria que se completa con las distintas facetas que asumió don Bartolo a lo largo de su vida. Escritor, con ilusiones de poeta, traductor de la Divina Comedia y sobre todo dos hechos fundamentales. Fue el primero que comenzó a escribir una historia del país y además fundó un diario, La Nación, que desde 1870 responde a sus intereses, nunca a los intereses del país, siempre en contra de ellos, pero que también le cuidó las espaldas después de muerto, como bien señaló Homero Mansi alguna vez. Pero decíamos que Mitre tuvo una serie de facetas, ¿no? Y entre esas facetas, el inicio de la historia argentina como, digamos, como ciencia, como relato del pasado, lo tuvo como uno de sus principales propulsores, sobre todo a partir de las historias que escribió primero de Manuel Belgrano y después de José de San Martín, de las cuales eliminó aquellos aspectos que le parecían los más complicados para su visión del país. Entonces nos dio un padre de la patria solamente centrado en sus aspectos militares, obviando toda referencia a lo político, cuando es claro que José de San Martín tuvo una posición política muy clara, había venido a combatir una guerra de la independencia desde España. Si eso no es actuar en política, uno no entiende muy bien de qué se trata, y a lo largo de toda su vida lo manifestó en sus distintas apariciones públicas, en la campaña libertadora de Chile y de Perú, también en su marcha al exilio para no involucrarse en las contiendas internas del país y sobre todo en aquel acto de dejar el sable que lo había acompañado en las guerras de la independencia, legárselo a don Juan Manuel de Rosas como prueba de la satisfacción que tenía por la defensa de la soberanía nacional. Un encuadramiento político bastante claro. Mitre lo despoja de todos esos aspectos que podrían ser complicados para su propia visión del país, lo pasteuriza, digamos, lo transforma en un héroe sin demasiadas aristas complicadas y le da un padre de la patria al país y un modelo de historia en el cual los hechos son modificados de acuerdo a los intereses de los sectores dominantes. Finalmente, el Estado-Nación que habían comenzado a construir con su presidencia de 1862 a 1868, se terminaría perfeccionando en la República Oligárquica de Julio Argentino Roca, que fue a la vez su contrincante y su socio en la construcción de ese modelo de país cuyas consecuencias padecemos hasta el día de hoy. Habría que ver o habría que entender entonces cuando algunos políticos del día de hoy hablan tan elogiosamente de Bartolomé Mitre, si no es porque coinciden con él en su visión deformadora de la historia, en su sometimiento a los intereses de las potencias hegemónicas y en su habilidad para mentir y falsificar todo. Eso es lo que podemos recordar hoy de don Bartolomé Mitre.